Seguimos en nuestro recorrido por nuestras calles de La Habana y en la tarde de hoy vamos a estar en vivo y en directo desde una de las primeras calles y una de las calles más famosas que tiene nuestra Habana Vieja y por ende nuestro casco histórico. Nada más y nada menos que la calle Empedrado. Les voy dando la bienvenida a todos los amigos que ya se están conectando, pero si te conectas después de manera diferida, te doy la bienvenida igual. Así que pues nada, sean todos bienvenidos al canal de Vámonos con Juanca. Y antes de introducirme oficialmente por la calle Empedrado, déjenme enseñarles dónde me encuentro ahora mismo. Esto que tenemos acá es la avenida Bélgica. Esta es la avenida Bélgica. Allá atrás están viendo ustedes el Gran Hotel Manzana. Esto es una panadería. Fíjense aquí el edificio Bacardí. Esta es la parada donde yo siempre cojo la guagua para ir a la casa. Mírenlo allí, la parada del ómnibus, como se le dice normalmente. Este que están observando es el edificio de arte cubano. Ya, edificio de arte cubano, que en algún momento también estaremos por acá. Y sin duda alguna, este que está aquí soy yo, su amigo Juanca. Reiterarle la feliz Navidad, feliz fin de año y año 2022. Gracias a todos los que ya se están conectando. No olviden dar su like. Si creen que el recorrido les va a gustar, no olviden dar su like, porque ya estamos comenzando y ya vamos a introducirnos por la calle Empedrado. Y si conoces de algo sobre esta calle, no dudes en ponérmelo en los comentarios. Ya lo pongo en contexto. Vámonos con Juanca. Comencemos ya. Adelante. Crucemos ahora con cuidado. Miren ahí, calle Empedrado. Y cuando llegamos, cuando nos introducimos en esta calle, bueno, ya este es el primer panorama que nosotros comenzamos a observar. Hay ruido ambiental, por supuesto. Es una calle que, aunque no sea céntrica, sí es una calle muy transitada. Así que, por tanto, es posible que en algún momento el audio nos esté afectando. Miren, ya aquí estamos observando por acá. Esto que tenemos aquí es un negocio privado, restaurante bar Elizalde. Lo están apreciando ustedes aquí, entrando por la calle Empedrado. Miren allí. Hola, restaurante privado, buenas tardes. Estamos en vivo. Felicitarlos por las Navidades. Los amigos seguidores que vengan a este lugar, que pueden degustar, que pueden... ¿Se me acerca un poquitico, por favor? ¿Qué platos pueden disfrutar? ¿Cuál usted recomienda de la casa? Espérate, espera que se vaya la guagua. Preséntate primero, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Ana. Ana, buenas tardes. Trabajo en el Elizalde. Ajá. Tenemos buenas ofertas de comidas, tenemos pastas, tenemos pechugas, tenemos pulpo, muy bueno sale el pulpo, tenemos langostas, camarones, todo. Tenemos un rincón criollo. Muy bien. Salen muchas recetas de res que pueden degustar también, tamal en cazuela, de todo. Bueno, muchas gracias. Ensaladas. Ensalada, muchas gracias. Entonces, ya lo saben, amigos, lo están observando ustedes ahora aquí, en vivo y en directo desde la calle Empedrado. Bien, cuando vengan a este bar restaurante, además de disfrutar de otros tragos, van a poder disfrutar de la comida criolla, de comida internacional y todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces avanzando. Vamos a seguir avanzando. Gracias a todos los amigos que se van conectando. Díganme desde dónde me están observando. Miren, aquí están observando ustedes. Esto es un mercado agropecuario. Mercado agropecuario a la catedral. Seguimos avanzando por acá. Este también es otro negocio privado que se dedica a la venta de panes, de dulces, todo lo que tenga que ver con harina. Seguimos avanzando. Díganme si se está escuchando bien. Díganme si se ve bien. Ustedes saben que cuando nos metemos, miren el famoso visitar, sí, eso ya es una característica de nuestra Habana, es un medio de transporte que nosotros los habaneros empleamos mucho. Hola, ay mi madre, ¿cómo está usted? Hola, espérate, no te vayas, ¿cómo está? Buena. Un youtuber que yo sigo, ¿cómo te Mentira, ¿usted me sigue desde Cuba? Sí. ¿Usted se gasta los datos con Juanca? Sí. Bueno, ¿qué le desea usted a los cubanos que la están viendo ahora? Muchas felicidades, muchas cosas lindas. Muchas cosas lindas. Buenas. Bueno, muchas gracias, mi amor. Siguiendo el año que viene. Gracias, muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Seguimos avanzando, familia. Bueno, aquí estamos observando. Tengo que darle algunas curiosidades sobre esta calle. Déjenme primero ir entrando en calor para entonces ir comentándoles las historias que guarda esta calle de Empedrado. Miren, aquí tenemos otro negocio privado. Gracias a todos los amigos que se van conectando. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando por la calle Empedrado, a que nadie sabe por qué se llama Empedrado. Arriba. Los leo en los comentarios. Quisiera que alguien me dijera si conocen por qué el nombre de la calle Empedrado.
Hay que tener cuidado con el tráfico. Este es un negocio también particular, una charcutería, la esquina de oro. Aquí me estuve tomando ahorita un rico café. Mírenlo ahí para que más o menos tengan ustedes idea de los precios. No sé si se estará observando bien. Enseguida los voy a saludar. Una charcutería, pero además de encontrar todo lo relacionado con los jamones, el bacon y esas cosas, también puede degustar sus sándwiches, tomarse su café. Mira, aquí el café me costó 30 pesos. Me lo tomé ahorita aquí. Y seguimos avanzando. Seguimos por la calle Empedrado. Ahora estamos aquí. Esta es la intersección de Villegas, calle Villegas. Vamos a seguir avanzando. Bueno, miren, les voy diciendo lo que ustedes van degustándose con las vistas, que esta es una de las primeras calles, si no la primera, que se empedró en La Habana. De ahí a su nombre. Déjenme decirle que también es posible que se le conozca a esta calle como la calle de los empedrados, la calle del empedrado, porque cuenta la historia que precisamente gracias a la gran corriente de agua que corría por esta calle cuando llovía, era muy fuerte, pues se decidió por el gobernador de aquella época que fuera esta la primera que se empedrara. Se empedró específicamente desde la Catedral de La Habana hasta lo que hoy es el Parque San Juan de Dios. Y su primer empedramiento fue precisamente con las llamadas losas chinas, unas losas resbaladizas ya por los años 1700, y no es hasta el año 1838 que se ponerle adoquines. Esa es la historia del por qué esta calle recibe el nombre de Empedrado. Ya lo habían dicho por ahí, lo habían dicho. Voy a saludar un poquitico, Dice Marilara, gracias mi amor por estar aquí. Ernesto Mendoza, José Cool, Julián Tamayo, Iliana Hernández, gracias. Regla Ramos, fiel seguidora de este canal. Furnia M dice hola, hola por aquí. Díganme desde dónde me están observando, díganme ahora mismo si están viéndome por el televisor, si me están viendo por otro dispositivo móvil, si están solos, si están en familia. Mira aquí una galería de arte. Galería de arte. Estos negocios particulares realmente han llenado de vida esta calle. Y aquí tenemos otro por acá también. Este que se dedica a la venta de comida. Ustedes saben que a todos los cubanos nos gusta mucho lo que tiene que ver con los sándwiches, las hamburguesas. Adelante. Y por acá también las pizzas. Y les decía ahorita que aquí tenemos una galería de arte. Déjenme decirles que ahora que estoy observando la galería de arte, en la época de la colonia, esta calle fue muy famosa porque además de aquí vivir muchos condes, los condes Lombillo, aquí también nació el gran científico cubano Tomás Romay, y después en su casa, años más tarde, por supuesto, vivió el gran pintor Mariano Rodríguez. Ojalá pudiera encontrar la casa. Déjenme hacer un paneo por acá arriba. Miren ahí. Miren acá. Miren aquí el ejemplo de una casa colonial. Miren para acá. Estos carteles que ustedes observan aquí que dicen agentes de comunicaciones son personas que se dedican a la venta de tarjeta para recargar el móvil, recargar la cuenta náutica para conectarse a internet, para recargar también el teléfono público. Seguimos avanzando, familia. Dígame si está todo bien. Gracias a todos los que están conectados. No sé cuántos somos. Alguien me dice cuántos somos. Sigo saludando. Jesús Valdés dice Juanca, saludos desde Florida. Ariel Rivero, saludos Juanca desde Orlando. También está con nosotros Inay Roth. Gracias, miembro, por estar junto a nosotros. Estamos ahora en la intersección de Compostela. Calle Compostela. Allá atrás al final están observando ustedes la Loma del Ángel. También estuvimos grabando por allá en el mes de noviembre. No se pierdan ese video. Y por acá también tenemos otra vista de la intersección de Compostela. Allá somos más de 80 conectados. Yoilán Tamayo acaba de hacer una donación. Gracias, hermano. Dice, muy buenos los videos. Gracias por el contenido que haces. Saludos desde Naples, Florida. Bueno, yo les agradezco más a ustedes que estén conectados con nosotros en estos momentos. Seguimos avanzando por la calle Empedrado. Y ahora que nos vamos acercando ya, que nos estamos acercando al Parque Juan de Dios, recuerdo ahora mismo, miren, este es un tipo de transporte que ahora hay en la capital. Es un tipo de transporte estatal, muy barato, vale 4 pesos. Son unos taxis que hacen recorrido aquí mismo en la arteria de toda la capital, muy económico, la verdad.
edificio Cuba. ¿Están arreglando aquí ahora? ¿No? No. ¿No están arreglando? Bueno, aquí también una de las personalidades que vivió en esta calle, Juan Gualberto Gómez. Ustedes lo recordarán. Líder patriota. Seguimos a... míralo aquí, si estaba... Mira, yo lo sabía, míralo aquí. Ay, mi madre. Si es un perro me muerde. Míralo aquí. Míralo aquí. Casa Museo. Cuidado los niños. Casa Museo. Juan Gualberto Gómez. Mírenlo aquí. Estamos observándolo ahí. Está cerrada ahora. Mírenlo ahí. Yo sabía. Mírenlo aquí. Ahí lo pueden ver ustedes en la taja. Mírenlo ahí. En esta casa de la calle Empedrado 359, aquí se editaban y se imprimían los periódicos de los cuales Juan Gualberto Gómez era su creador y director. Ahí lo están viendo ustedes. La fraternidad y la igualdad, si mal no recuerdo, en esta casa. Seguimos avanzando, familia. Miren aquí una de las costumbres habaneras para no bajar de los grandes balcones. Las personas con su jabita y su soguita para recoger los mandados. Seguimos avanzando, familia. Seguimos avanzando, gracias a todos los que están. Seguimos saludando, vamos a seguir saludando. Seguimos saludando. Marcos Antonio Partagás dice feliz Navidad desde España. Máximo son ustedes. Ileana Rodríguez, Juanca, te invitamos a Miami quizás algún día, ¿por qué no? Dice Yoilán Tamayo, agárrate el precio. Yamira Vidal, saludos. Luis Noya, saludos, Juanca. Y aquí tuvimos en este parque. No se pierdan la directa que hicimos empezando desde el Boulevard de Obispo y cuando me encontré con el falso historiador y nos trajo por la calle Habana. En su momento haremos también un recorrido por la calle Habana. Pero bueno, sí, lo que nos dijo el historiador es cierto. Este es el Parque San Juan de Dios y aquella estatua que tenemos por allá es la estatua a Cervantes. Seguimos avanzando. Miren aquí las casas típicas de la época. Mírenlo aquí. Cuentan los historiadores de la época que en esta calle pues vivieron gran cantidad de personas bien adineradas y acomodadas, condes, los llamados condes. No se pierdan el video que hicimos por Santa María del Rosario, el único pueblo creado por condes en toda La Habana. Seguimos avanzando, familia. El final de esta transmisión va a ser toda una sorpresa. Va a ser una sorpresa porque vamos a concluir en un lugar que ustedes han estado pidiendo mucho. Es un lugar que es icónico dentro de La Habana. Su cartel es inconfundible en cualquier foto que salga. Y por supuesto, cómo pasar por la calle Empedrado y no terminar en ese lugar. ¿Cómo estará? Bueno, lo vamos a comprobar en minutos. El Tomás Romay. Ah, bueno, este es el policlínico, ¿no? Este es el policlínico. Mire el carretillero. El carretillero. Ahí. Vamos avanzando, avanzamos. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando, calle Empedrado. Video dedicado especialmente. Sí, ay, mi madre. Ah, ¿desde qué país me sigue? De aquí, en Estados Unidos. Ah, bueno, estamos en vivo ahora. Saluda a la gente. Gracias, mi hermano. Gracias por seguir el trabajo. Muchas gracias. Bueno, son cosas que pasan en vivo. Al menos hoy hay ruido, yo se los dije. Hay ruido. Ah, porque están ahí arreglando. Seguimos avanzando, miren. Seguimos avanzando por nuestra calle Empedrado. Miren las características fundamentales de las construcciones de la época, los inmensos ventanales. Déjame ver porque no está saludando Juanca. Bueno, están la gente saludándose ahí. Gracias a todos. Y se graba la carretera Yoilán Tamayo, la grabé. Pero creo que esas mismas personas las grabé cuando hice el video desde el Boulevard de Obispo. Si la memoria no me falla. Miren, aquí tienen otro negocio privado. Se llama el restaurante Rum Rum de La Habana. Mirenlo ahí, qué bonito. Saludos, gracias, buenas tardes. Estamos en vivo, hermanos, muy buenas tardes. Gracias por atenderme. Me gusta sobre todo cuando el cubano es emprendedor. Bueno, los amigos que nos están observando ahora, ¿qué pueden encontrar de especial en este lugar?
Bueno, aquí tenemos una excelente cocina mediterránea y criolla. Comida mediterránea y criolla. Comida mediterránea y criolla, muy buenos cócteles, una gama de cócteles muy amplia, de todo tipo, nacionales e internacionales. Cócteles nacionales e internacionales. Así Está bien. es. Todo tipo de mariscos, pescados, a muy buen precio y muy buena calidad. Bueno, me gusta eso. Déjame echar un panejito rápido para que la gente vea la decoración. Miren qué bonito. Yo encantado cada vez que le presento un negocio particular de este tipo porque realmente muestra la iniciativa y todo el ingenio que el cubano siempre ha tenido por años guardado y que de momento ha podido darle rienda suelta a todo ese ingenio y a toda esa imaginación. ¿Qué le deseamos los cubanos para el próximo año, hermano? Lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Máximo. Ya, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias por atenderme. Gracias. Un día estaré por aquí y probaré la comida mediterránea. ¿Qué cosa es la comida mediterránea? Rápido, rápido. Es una gama de paellas, Paellas, mariscos. marisco, variedad de pescado. Ya, sobre todo de Europa. De Europa. Ya, ok. Gracias. Gracias, hermano. Seguimos avanzando por la calle Empedrado y ya estamos entrando a la cuadra que ustedes estaban locos porque yo entrara. La famosa bodeguita del medio. Estamos aquí en la esquina de Empedrado y Cuba, calle Cuba. Dice que es una esquina bien concurrida. Déjenme hacerle un panejito para arriba. Mire, arriba tenemos también un negocio privado. Veo personas sentaditos ahí consumiendo. Ya, seguimos para esta parte. Ya esto es un edificio multifamiliar. Y en esta parte de aquí abajo lo que tenemos es una típica bodega. Esta es una bodega, esta es la bodega. Y por acá, parte de la calle Cuba, que en algún momento haremos un video también de ella. Y la otra parte de la calle Cuba. En algún momento también transitaremos esta importante calle. Vamos entonces a esta parte de acá. Dígame si ya están identificando a dónde nos estamos acercando. Miren aquí otro negocio privado, se llama La Pinta. Miren qué bonita la decoración. Miren para acá las personas. Son emprendedores que venden sus artesanías, sus muñequitas, chapas con el nombre de la bodeguita en medio, con el nombre del país. Por acá, bueno, ventas de pullover, artículos textiles. Lo están observando ustedes por acá. Aquí tenemos otro negocio privado que se lo estaba enseñando ahorita, se llama La Pinta. Esto es un parqueo. Esto que tenemos aquí es un parqueo. Me imagino que en algún momento fue un edificio y luego de su derrumbe pues se convirtió en un parqueo. Gracias a todos los que están conectados, no olviden dar su like. Y nos acercamos entonces. ¡Wow! Hacía rato no pasaba por acá. Déjenme leer los comentarios. La bodeguita del medio. Sí, realmente se ven pocas personas. A pesar de la afluencia de público, realmente no es la afluencia que había mucho antes. Aquí estoy observando que hay algunos extranjeros, pero antes esto estaba más lleno todavía. Recuerdo que esta calle completa se llenaba de extranjeros. Ustedes saben que la bodeguita del medio, antes de yo llegar allí, espérense un momentico, muy reconocida por el tema del mojito. Dicen que aquí se toma el mejor mojito cubano. Vamos a probarlo, vamos a ver si es verdad. ¿A cómo estará el mojito? Mírenlo allí. Díganme ustedes si han tenido experiencia en este lugar. Hay que averiguar ahora cuánto vale el mojito, si es en pesos cubanos, si es en dólares. ¿Cuánto vale el mojito ahora? 140 pesos. 140. ¿Me puedes pedir uno? ¿Puedes pedirme uno? Para entrar. Ojito. Ponme uno, yo te lo pago uno enseguida.
Ya. Aquí tenemos nuestro mojito. Vamos a salir. Vamos a salir. No me gustan estos lugares así cerrados. Miren aquí. Aquí tenemos el mojito, familia. 140 pesos. 140 pesos. Tenía miedo que fueran dólares, pero no, por suerte no. Ahora deja ver cómo yo me lo puedo tomar. Deja ver. Miren aquí la famosa firma. Ustedes saben que también se caracteriza este lugar por las personas venir y firmar. Mírenlo ahí. Bueno, yo no soy muy bebedor, pero bueno, se siente rico. Se siente rico. 140 pesos. Miren ahí. Salud. Alabado el precio. Lugar famoso porque cuentan que también Ernest Hemingway venía mucho a este lugar a disfrutar del sabroso mojito. Y me imagino que en el Floridita disfrutaba del sabroso daiquiri. ¿Ya no van a tocar más? ¿Ya no van a tocar más? Ah, para arriba. Bueno, ya. Déjame entonces aprovechar acá y enseñarles un poquito el lugar ahora que las personas han subido. Mírenlo ahí. Yo nunca había entrado acá. Miren ahí. Dicen que hay varias bodeguitas en medio en el resto del país. Sí, que han ido haciendo imitaciones. Pero la mejor debe ser esta, ¿no? Esta es la original. ¿Qué hace original al trago mojito cubano? ¿Me lo explica rapidito? ¿Qué hace original? ¿Cuál es su característica original del mojito? Bueno, a ver, la característica original básicamente está relacionada con su materia prima y la forma de elaborarlo. Me la dice rapidito para los amigos que nos están viendo. Limón criollo. Limón criollo. Azúcar blanca, hierba buena, no menta. Agua mineral gaseada y ron habanero. Enseña el ron, cuál es el que se utiliza realmente. Ese es el ron que se utiliza. Si no es ese ron, no es un mojito. Está bien. Yo no soy de beber, yo nunca había probado un mojito. Pero bueno, me parece que está bueno. Así que cuando ya pruebe dar en otras. Nos gratifica. Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias. Déjeme pagarle. ¿Le paga usted, verdad? Déjeme pagarle un momentito. ¿Está bien así? Ya, deje el cambio. Me preguntan si todavía se puede firmar las paredes. Ya, sí, dice que sí. Bueno, familia, no se pueden quejar. Ustedes lo han estado pidiendo. Y en el día de hoy los he traído a la famosa y emblemática bodeguita de México. Mírenlo ahí. Quiero saber sus criterios, díganme qué les ha parecido esta pequeña experiencia. Ustedes van a emborrachar a Juanca. Ahora le empiezan a pedirme, dale, pasa ahora por el Floridita, no, que yo me emborracho rápido. Yo con 2 daiquirí me voy del parque. Miren esto que interesante acá. Miren aquí. Wow, esta canción me ha emocionado. Yo. De aquella flor cabe en mí para que nunca se vaya. Muchas gracias, espectacular. Oh, wow. Gracias. Ah, ah. No sé de qué me acordé, pero los ojos se me aguaron. Enseguida le pago, hermano. ¿Cuál es su nombre? Robaldo Suárez. Ah, ¿desde qué tiempo está usted trabajando acá? Llevo 19 años trabajando aquí. 19 años aquí en la bodeguita del medio. Aquí en este mismo lugar. Quiere decir que ya usted es más famoso que los mismos Beatles. Usted es más famoso que todos los que usted tiene detrás por allá. Quiere decir que muchas personas lo conocen. ¿Usted estudió música o es empírica su formación? Soy empírico, sí, soy empírico. Ah, empírico. Y lo que más le gusta es este tipo de canciones, la trova, la música cubana. Esa historia, sí, sí. Ah, está bien.
Bueno, entonces muchas gracias, feliz Navidad. Enseguida le voy a pagar. Me haría falta acá quien me ayudara aquí para aguantar esto. Bueno, vamos a ver. Espérese un momentico. Gracias, Janet Durán, mi niña, te amo. Que me aguanta aquí la mochila un momentico. Gracias, hermano. Es que estoy aquí en vivo. Gracias a usted, gracias. Gracias. No te preocupes, no vale, si quieres yo. Gracias, gracias. No se me manda a correr. No se me mande a correr. Mira, hermano. Ahí lo tiene usted. Gracias. Porque sí. Ya. Gracias. Ya, bueno. Gracias. No lo sabía. Bueno. Gracias, muchas gracias, hermano. Ciérreme ahí. Gracias, muchas gracias, hermano. Bueno, gracias a usted. Bueno. Bueno, familia. Parece que el señor es ciego. No me había dado cuenta. Cuando fui a entregarle el dinero, tocó en la cestica y yo tenía el dinero en la mano. Por supuesto, no estaba grabando eso y ahí me percaté. Quiere decir que además de tener un gran talento como cantante, bueno, es ciego. Un momento. Fue un momento espectacular. Bueno. Seguimos entonces, familia. Bueno, y ya aquí ya vamos entrando a la parte de la Catedral de La Habana. Oye, se ha mantenido creo que bien la transmisión. Vamos a ir saludando, dice Cubana con Sabor. Saludos, Juanca desde Alemania. Lizzy Farina. Oye, aquí está Choli. Juanca, se veía que era David Visual. No lo sabía, Choli. No lo sabía, Choli, amor. Gracias por estar aquí, Choli. Gracias por estar, Mario y Dali. Gracias por disfrutar. Yoilán Tamayo dice que se ha visto bien. Iliana Hernández, te emocioné. Sí, me emocioné mucho. Esa canción es muy bonita. Pero además, ¿por qué me emocioné? Porque la historia del polo es bien triste. No sé si ustedes la conocerán, que Choli se lo haga en su canal, que Choli es pinareña. Y el polo no pudo disfrutar mucho de su talento. Desgraciadamente, un fatal accidente le arrebató la vida. Y siempre las canciones de Polo Montañés han sido canciones muy cubanas. Bueno, y entonces me dio sentimiento porque a medida que él estaba cantando me recordé de la canción. Sé que incluso creo que es Flor Pálida, que la cantó también Mar Anthony, una canción muy bella. Se la dedico a todas las damas que nos están observando, a todas las madres. Y entonces, bueno, ya, no voy a hablar más, ¿ok? Ya, hasta ahí. Hasta ahí, que esto no es para esto. Ya. Y entonces, bueno, familia, estamos entrando en la Catedral de La Habana. ¿Qué tenemos ahí, hermano? Carros descapotables aquí. Los carros. ¿Cómo es ese recorrido para que los amigos puedan entenderlo? Toda la ciudad. Ajá. Completa. Del Cabo San Antonio a la Punta de Mesía. Ay, Dios. A los amigos les gusta mucho ese recorrido. Con aire acondicionado, vengan para acá. Sí, porque son los descapotables. Miren los carritos. Esos son los carritos. Muy bien. Esos son joyas. Ya, y para ir sacando de duda, que la gente me pregunta mucho, ¿cuánto puede costar un recorrido en estos momentos? Mira los precios aquí. Espérate, no me fijé, no, explícamelo. Tenemos rebajo 1 hora. Sube un poquitico. Una hora. Quiere decir 1 hora, $80 o 80 euros. Ahí nomás. 2 horas, 140 y 3 horas, 240. Ahí Está nomás. bien. Bueno, para que la gente lo conozca. Y tenemos un mojito incluido. Ya nos tomamos un mojito, ya quiere decir que aparte de eso, un mojito incluido. Está bien. Y aire acondicionado. Déjame explicarle para que la gente no sepa. En Cuba, estamos en vivo por YouTube. Sí. En Cuba se le dice aire acondicionado cuando es el aire normalmente o del ventilador o el natural del medio ambiente. Y se dice aire acondicionado si fuese de un split o de un aire de eso de cajón. Para que entiendan las personas, los extranjeros, que quizás no sepan lo que le está explicando. Muchas gracias por su atención, hermano. Los felicito por defender su producto. Gracias, muchas gracias. Y entonces, familia, llegamos a la plaza de la catedral. Vacía, me da dolor verla vacía. Está vacía, esto antes estaba mucho más lleno. En el video de Santa María de Rosario les expliqué la procedencia de este lugar. Vamos a seguir avanzando. Yo creo que ustedes se sienten bien. Creo que les está gustando la directa. Díganme si les está gustando, si se sienten. Recuerden que todo este grupo de directas que les estoy haciendo es con el objetivo fundamental de que como estamos en días finales del año, pues por supuesto para relajar, para cuando usted se encuentre con el canal Vámonos con Juanca y dentro de lo posible ir relajando tensiones.
e ir conociendo cómo se va moviendo. No vamos a quedarnos solamente en este lugar. Vamos también a movernos por toda La Habana. Bien. Así que no se preocupen, que vamos a estar también, vamos a hacer lo posible por estar en varios municipios de La Habana. Municipios que nosotros no hayamos estado en momentos anteriores. Dice Juan Carlos Menéndez, brother, qué caro los paseos en auto. Sí, eso es caro, eso es muy caro acá. Esos autos descapotables, esos paseos son caros, realmente. Hola. Y aquí tenemos otro callejón, taller experimental de la gráfica. Bueno, ¿qué servicios podemos tener acá con ustedes? Acá ofertamos entrantes, sándwich, pasta y comida tradicional criolla. Ah, ¿cuál es el nombre de su restaurante? Paladar Lagonela. Ah, La Bonela, que es aquí mismo, ¿no? Acá. Ah, ya miren, observen ustedes ahí, amigos, muchas gracias. Sí. Observen ustedes acá. También es un negocio privado, ¿no? Sí, es privado. Privado. Son casas de familia. Son casas de familia. Miren acá. No vamos a acercarnos mucho para no violentar la privacidad de las personas. Me encanta, me gusta mucho esta tipología de restaurante, que no sea dentro de un local, que sea afuera, que la gente pueda consumir. Me gusta mucho. No, estoy trabajando ahora, pero en otro momento me siento. Ya, miren aquí, disfrutar de un rico café. Miren por acá, aquí hay como 3 restaurantes, ¿no? Hay varios. Mírenlo allí. Me gusta mucho esto. Ojalá hubieran más. Dice Arias Ross, saludos, me encanta tu directa. Gracias, hermano. Y yo más contento aún de que ustedes estén junto a nosotros en esta directa desde nuestra Habana Vieja. Aquí todo incluido, aquí te dan hasta mojito gratis. Ah, también todo incluido. Sí, con la transporta viene arroz, moros y cristianos, ensalada mixta vegetales, banana frita y un mojito incluido. Ah, está bien, eso es Tiene bueno. acceso a internet también. Bueno, ya lo saben aquí, este grupo de restaurantes que nos encontramos precisamente en la plaza de la catedral. Ah, el Callejón del Chorro. Las paladares son muy buenas acá. Ya está Si bien. no le gusta la comida, no la pagan. Ah, ¿podemos hacer eso? Claro. Bueno, mira, eso es un buen Le negocio. damos la garantía esa. ¿Qué Si no tú te crees? gusta- Yo meterme ahí, comer y decir que no me gustó. No. No, pero yo sé que no lo vas a decir porque la comida está buena. Está bien, Muchas gracias, Hola, familia. maybe later, my friend.